El motor del Kenworth vibraba con un ronroneo bajo y cansado, un eco perfecto de cómo se sentían mis propios huesos. 68 años, 50 de ellos en la carretera, y el polvo del camino se me había metido hasta el alma. Mi nombre es Elvira Robles, y este camión, el Valiente, es mi casa, mi fortaleza y a veces mi prisión. La noche caía sobre el desierto de Sonora como un manto pesado y frío. Las luces del tablero eran mi única compañía, un verde suave que bañaba mis manos callosas, aferradas al volante. Estaba cansada. No era el cansancio del cuerpo. Ese lo conocía bien y lo respetaba. Era un cansancio del alma, uno que me pesaba en el aniversario equivocado. Hoy, 5 de marzo, hacía 5 años. 5 años desde que el mundo se había vuelto ceniza. Sabía que no debía parar aquí. El paradero de la curva estaba a solo 20 kilómetros, con sus luces, su café aguado y el ruido de otros motores que ahogaban los pensamientos. Pero el Valiente pareció decidir por mí. La llanta delantera derecha sintió el llamado del acotamiento justo frente a las ruinas, frente a la casa abandonada. Así la llamaban ahora los pocos que pasaban por esta ruta olvidada. Pero para mí, esa palabra era una mentira. No estaba abandonada, estaba muerta, calcinada. Un esqueleto negro contra el cielo cobalto. Alguna vez fue el rancho de mis padres, el lugar donde Sofía, mi única hija, aprendió a caminar, donde horneábamos empanadas de calabaza y el aire olía a mezquite y tierra mojada. Era parte de la herencia que mi padre me dejó, no en dinero, sino en tierra, en raíces. Pero todo eso fue antes de él, antes de Ramiro. Apagué el motor. El silencio fue inmediato y ensordecedor. El zumbido en mis oídos, el compañero constante del trailero, se hizo más fuerte. Miré la estructura. La luna, casi llena, le daba un brillo fantasmal. Las ventanas vacías parecían ojos que me juzgaban. ¿Por qué volviste, Elvira? ¿No has sufrido suficiente? Un viento helado sopló, haciendo que un pedazo de lámina suelta en el techo golpeara rítmicamente. Clang, clang, clang. Era un sonido de advertencia. Debería haberme ido. Debería haber encendido el motor y huir hacia la curva. Pero el ancla del aniversario me tenía sujeta. Me recosté en el camarote sin siquiera quitarme las botas. El olor a diésel y a café rancio de mi termo me envolvía. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Lo que venía eran recuerdos. El rostro de Sofía, tan brillante antes de él, y el rostro de Mateo, mi nieto. Mateo, con sus ojos color miel y esa risa que sonaba a campanitas. Tenía 6 años el día que el fuego se lo llevó. 6 años, una vida entera que se quedó en promesa. La culpa es un pasajero que no paga peaje pero ocupa el asiento más grande. Yo estaba en la ruta, cruzando hacia Nogales con una carga de aguacates. Debería haber estado aquí. Debería haber visto al lobo que dejé entrar en el gallinero. Ramiro, mi yerno, tan lleno de labia con sus zapatos caros y sus promesas de inversiones que nos sacarían de este rancho polvoriento, como él lo llamaba. Sofía, mi pobre Sofía, se deslumbró con él, con su BMW último modelo que apenas podía pagar y sus planes de mudarse a una colonia de lujo en la Ciudad de México, en Polanco o Santa Fe, lejos de la tierra que nos dio todo. Me revolví en el camarote. El frío se colaba por las rendijas del camión. Me incorporé, frotándome los brazos. El cansancio se había convertido en una vigilia dolorosa. Miré de nuevo hacia la casa. La oscuridad era casi total, salvo por la luz de la luna. Y fue entonces cuando lo vi. No fue un movimiento brusco. Fue sutil, como una sombra que se reajusta. En la ventana de arriba, la que había sido el cuarto de Mateo, había algo. Entrecerré los ojos. Mi vista ya no es la de antes, pero no estaba ciega. Era una silueta, pequeña, demasiado pequeña para ser un vagabundo o un animal. Estaba de pie, muy quieto, mirando hacia el camión, mirándome a mí. Mi corazón dio un vuelco tan violento que me robó el aliento. No seas pendeja, Elvira, me dije en voz alta, mi propia voz sonando extraña en la cabina silenciosa. Es el viento, es una cortina vieja, es tu dolor jugándote una mala pasada. Pero no había cortinas. No quedaba nada inflamable en esa casa.
Solo adobe calcinado y vigas negras. La silueta seguía allí, inmóvil, la figura de un niño. Un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del desierto me recorrió la columna. Agarré la linterna de uso rudo que guardo junto al asiento, la más pesada. Mi mano temblaba. Apunté el haz de luz hacia la ventana. La luz cortó la oscuridad y golpeó la pared trasera del cuarto vacío. No había nada. El hueco de la ventana estaba vacío. Solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. Ya estás vieja, Elvira. Estás viendo cosas. Apagué la linterna. La cabina volvió a sumergirse en la penumbra. Me quedé mirando el hueco negro, mi corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Y entonces, cuando mis ojos se acostumbraron de nuevo a la oscuridad, volvió. La misma silueta, en el mismo lugar, justo donde la luz había estado segundos antes. Y esta vez, sentí algo más. No era solo una sombra, era una presencia, un frío que dolía. Era él, era Mateo. Me quedé a dormir en el camión frente a la casa abandonada, y vi a un niño en la ventana que no debía estar vivo. Vivo. Qué palabra tan cruel. Mi nieto no estaba vivo. Mi nieto había sido enterrado en el panteón del pueblo, en una pequeña caja blanca, hacía 5 años. Lo que estaba viendo no podía ser real. Era el producto de la culpa, de la soledad, de la carretera. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si el dolor era tan grande que había roto algo? ¿O si el niño no se había ido? El miedo inicial comenzó a transformarse en una tristeza profunda y desgarradora. No quería tener miedo de mi propio nieto. Si él estaba allí atrapado en ese lugar de horror, no era para asustarme. Era una señal, un mensaje, un grito de ayuda que llevaba 5 años esperando ser escuchado. Me quedé inmóvil, mirando la ventana, y la silueta me devolvió la mirada. No se movió, no hizo ningún gesto. Solo estaba allí, un testigo silencioso de la injusticia que había consumido su hogar. Y supe, con la certeza absoluta que solo te da la edad y el dolor, que no podría arrancar el motor y marcharme. No esta vez. Esta noche, la carretera tendría que esperar. Tenía una cita con el pasado, y el pasado me estaba mirando fijamente desde una ventana muerta. El amanecer tardó una eternidad en llegar. No dormí. ¿Cómo podría? Pasé horas en un diálogo silencioso con la figura en la ventana. Le hablé en mi mente. Le pedí perdón por no estar. Le pregunté qué necesitaba. La silueta nunca se movió, ni siquiera cuando los primeros rayos grises del alba comenzaron a borrarla, disolviéndola como si estuviera hecha de la misma oscuridad que la rodeaba. Cuando el sol finalmente se asomó por el horizonte, tiñendo el desierto de un naranja sangriento, la ventana estaba vacía. Pero yo ya no era la misma. El cansancio se había ido, reemplazado por una energía fría y dura que no había sentido en años. Era la energía de la certeza de que la historia oficial, la que Ramiro había contado entre lágrimas de cocodrilo, era una mentira podrida. La historia oficial fue simple y trágica. Un cortocircuito en la cocina, un incendio rápido. Ramiro, el héroe, había logrado sacar a Sofía, que estaba sedada por el humo. Pero el fuego le había impedido volver por Mateo. Así lo dijo la policía. Caso cerrado. Accidente. La culpa consumió a Sofía. La rompió en 1000 pedazos. Yo misma me culpé por no haber insistido en cambiar el cableado viejo. Pero siempre hubo algo. Un detalle. La forma en que Ramiro miraba hacia otro lado cuando yo le hablaba. La prisa con la que cobró el seguro de la casa. Una póliza que, sospechosamente, había aumentado de valor solo 3 meses antes del incendio. Y el hecho de que él salió sin un solo rasguño, ni una pestaña quemada, mientras mi hija estuvo en el hospital por inhalación de humo y mi nieto quedó reducido a cenizas. Bajé del camión. Mis rodillas tronaron en protesta. El aire de la mañana era afilado y limpio. Agarré mi linterna, aunque ya había luz, y una barra de hierro pequeña que guardaba bajo el asiento para protección. Caminé hacia la casa. La puerta principal había desaparecido. Solo quedaba el hueco carbonizado. Mateo, dije en voz baja, al aire. Estoy aquí, mijo. Tu abuela está aquí. Y no me voy a ir hasta que sepa la verdad. Entrar fue como entrar en una tumba. El olor a hollín viejo y a tristeza seguía impregnado en las paredes de adobe.
El piso de la sala estaba cubierto de escombros y basura que el viento había arrastrado. Subí la escalera, o lo que quedaba de ella, con cuidado. Los escalones de madera estaban quemados, pero la estructura de metal aguantaba. Llegué al segundo piso. El pasillo estaba oscuro. A la derecha, el cuarto de Sofía y Ramiro. A la izquierda, el de Mateo. Fui hacia la izquierda. El techo se había derrumbado parcialmente. El sol entraba por el agujero, iluminando el caos. La cuna de metal estaba volcada en un rincón, oxidada. Juguetes de plástico derretidos formaban esculturas grotescas en el suelo. Me acerqué a la ventana desde donde la silueta me había observado. No había nada, solo el vidrio roto y la vista de mi camión, el valiente, pareciendo pequeño y solitario en la distancia. Me arrodillé. El suelo estaba cubierto de una capa gruesa de ceniza y polvo. ¿Qué me quieres decir, mi niño? ¿Qué dejaste aquí para mí? No sé qué esperaba encontrar. ¿Un juguete que hubiera sobrevivido? ¿Una señal divina? La mente, me recordé a mí misma, busca patrones. Busca significado donde solo hay caos. Esta es la lección que Napoleon Hill trata de enseñar. La mente debe ser dirigida. Mi propósito definido en este momento no era llorar, era buscar. Comencé a remover los escombros, no con desesperación, sino con método, con la precisión de quien revisa un motor buscando una falla. Mis manos cubiertas de hollín trabajaron metódicamente. Separé trozos de madera quemada, restos de tela, pedazos de yeso, y entonces mis dedos tocaron algo frío, metálico. No era el metal oxidado de un juguete, era liso, pesado. Lo saqué de entre las cenizas. Lo limpié contra mi pantalón de mezclilla. El sol de la mañana golpeó el objeto y le arrancó un destello dorado. Era un gemelo de oro, con una R grabada en ónix negro. Lo reconocí al instante. Yo se lo había regalado a Ramiro, un juego de gemelos de la marca Gucci que compré en un viaje a McAllen, tratando de comprar su respeto, tratando de demostrarle que yo, una simple trailera, también entendía de clase. Los había usado en su boda. Mi sangre se heló. Ramiro, según su declaración jurada, había estado en Hermosillo ese día cerrando un gran negocio. Dijo que llegó cuando la casa ya estaba envuelta en llamas. Mintió. Este gemelo no debería estar aquí, y menos aquí, en el cuarto de Mateo, bajo los escombros, como si se le hubiera caído mientras ¿qué? ¿Mientras huía? ¿O mientras preparaba algo? El recuerdo de Mateo en la ventana ya no era una visión de dolor, era una acusación. Mi nieto no estaba descansando, estaba señalando. Apreté el gemelo en mi puño hasta que el metal se clavó en mi palma. El dolor me ancló. La tristeza se evaporó, y en su lugar, hirvió algo que no había sentido en mucho tiempo. La furia. Una furia fría, calculadora. Ramiro no solo había matado a mi nieto, había matado a mi hija en vida, y me había robado mi pasado y mi futuro. Y lo hizo por dinero, por su ambición de vivir esa vida de lujos que veía en las revistas. Regresé al camión. El gemelo pesaba 1 tonelada en mi bolsillo. Me senté en el asiento del conductor, pero no encendí el motor. Miré la casa una última vez. Gracias, mijo, susurré. Ya entendí. Descansa. Yo me encargo del resto. Saqué mi teléfono, uno de esos modelos viejos que aguantan todo. Busqué en mis contactos. Solo había un nombre que necesitaba. Arturo. Don Arturo Contreras, mi compadre. Habíamos recorrido juntos las carreteras de México y Estados Unidos por 30 años, antes de que él colgara las llaves para abrir un pequeño taller en Mexicali. Arturo era mi hermano de diésel, el único que conocía todas mis cicatrices. Marcó al segundo tono. Comadre, su voz siempre rasposa. ¿Qué pasó? No me digas que el valiente te dejó tirada. Estoy en Sonora, Arturo, frente al rancho, dije, mi voz sonando plana, muerta. Hubo un silencio. Arturo sabía qué día era. Elvira, no deberías estar ahí, sal de ese lugar, te van a hacer daño. Ya me hizo daño Arturo. Pero hoy me dio algo más. Le conté. La silueta en la ventana, la sensación, y el gemelo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo otro largo silencio. Esperaba que me dijera que estaba loca, que el dolor me había hecho alucinar. Ese cabrón, dijo finalmente Arturo, su voz baja y cargada de veneno.
Siempre supe que era una rata. ¿Qué vas a hacer, Elvira? Justicia, Arturo, respondí. Justicia a mi modo. Pero no puedo sola. Eres mi único amigo. Eres mi mastermind, como dicen esos libros de superación que lees. Arturo soltó una risa seca. Napoleon Hill, Elvira. La fe aplicada. Y vaya que tú tienes fe ahora. ¿Qué necesitas? Necesito saber dónde está. Necesito saber todo. Supe que se fue a Estados Unidos después de... todo. Cobró el seguro y la herencia de Sofía y se largó. Necesito que uses tus contactos. Los muchachos del norte, los que cruzan a Laredo y Houston. Encuéntralo. Eso cuesta lana, Elvira. Y ese tipo se debe mover en círculos caros ahora. Tengo ahorros. Venderé el otro terreno. No me importa el dinero. Quiero su vida. Ojos por ojo, Arturo. Él me quitó a mi niño. Yo le voy a quitar todo. Está bien, comadre, dijo Arturo, su tono ahora firme. Déjame hacer unas llamadas. Tú, mientras tanto, sal de ahí. Llena el tanque y espera en Santa Ana. No hables con nadie. Y guarda ese gemelo como si fuera el corazón de Dios. Es la primera piedra. Ahora vamos a construir el edificio. Colgué. Encendí el motor del Kenworth. El rugido del diésel sonó diferente. Sonó a guerra. Metí primera y el valiente se incorporó a la carretera, dejando atrás la casa calcinada. Pero ya no huía. Iba a la casa. Arturo no tardó. Para cuando yo llegué a Culiacán con mi carga, él ya tenía información. Los traileros somos una hermandad. Vemos todo. Escuchamos todo. Las carreteras son venas, y nosotros somos la sangre que lleva los secretos. Ramiro Escalante vivía en Houston, Texas, y no vivía mal. Se había casado con una viuda rica, una mujer mayor, dueña de varias clínicas de estética. Vivía en River Oaks, uno de los barrios más caros del país. Se movía en un Maserati, y según los reportes de los compañeros que descargaban por esa zona, era un pilar de la comunidad. Donaba a caridad. Iba a la iglesia. Un lobo disfrazado de oveja de primera clase. La información me costó casi todos mis ahorros. Arturo contrató a un investigador privado en Houston, un ex policía que no hacía muchas preguntas. El investigador confirmó todo. Ramiro había usado el dinero del seguro y el dinero que le robó a Sofía para establecerse. Su nueva esposa pensaba que él era un inversor respetable de México. La siguiente parada era la más difícil. Guadalajara. Ahí vivía Sofía. O mejor dicho, ahí sobrevivía. Ramiro la había dejado instalada en una casa bonita pero vacía en Zapopan, con una pensión mensual que apenas cubría los gastos, asegurándose de que estuviera lo suficientemente cómoda para no hacer ruido, pero lo suficientemente quebrada para no tener poder. Cuando la vi, mi corazón se rompió de nuevo. Mi hija, que había sido luz y risa, era una sombra. Estaba delgada, pálida y sus ojos estaban muertos. La casa estaba impecable pero sin vida. «Mamá», me dijo sorprendida, abriendo la puerta. Hacía meses que no me paraba ahí. «Pasa. ¿Quieres un té?» «No, mija. Vengo a hablar». Nos sentamos en su sala perfectamente ordenada. El silencio era incómodo. «¿Cómo estás, mamá? ¿Sigues en la carretera? Deberías descansar ya». «No puedo descansar, Sofía. Y tú tampoco». Saqué el gemelo de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa de centro de cristal. Sofía lo miró. Al principio, no lo reconoció. Luego, sus ojos se abrieron de par en par y llevó una mano a su boca. «No, no puede ser. Esos se perdieron», Ramiro dijo. «Estaba en el cuarto de Mateo, Sofía, enterrado en las cenizas. Lo encontré hace 2 días». Sofía comenzó a temblar. «No, no, mamá. ¿Qué estás diciendo? Fue un accidente». «¿Un accidente? ¿Lo fue?» Le puse los papeles del investigador privado sobre la mesa. Las fotos de Ramiro en Houston, su nueva esposa, su casa de millones de dólares, el Maserati. «Nos mintió, mija. Se robó tu herencia, se robó el dinero del seguro y nos dejó aquí, muertas en vida mientras él celebra en una mansión». Sofía miraba los papeles, su rostro pálido volviéndose lívido. «No, él me amaba. Él lloró por Mateo. Lloró por la actuación, Sofía», dije, mi voz dura pero mi corazón sangrando por ella. «Ese hombre nunca amó nada más que el dinero, y mató a tu hijo para conseguirlo». El grito que salió de Sofía no fue humano,
Fue el sonido de un alma que se parte en dos por segunda vez. Cayó de rodillas golpeando el suelo. No, mi niño. Dios mío. No. La abracé. La sostuve mientras el veneno de 5 años de mentira salía de su cuerpo. Lloró por horas. Lloró por Mateo. Lloró por su vida robada. Lloró por el monstruo que había amado. Cuando finalmente se calmó, sus ojos ya no estaban muertos. Estaban como los míos, llenos de fuego. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó su voz ronca. «Vamos a ir a Houston», dije. «Y vamos a quitarle todo. Vamos a usar su propia avaricia en su contra». Arturo nos estaba esperando en el aeropuerto de Houston. Había volado desde Mexicali. Se veía viejo, pero sus ojos eran agudos. «Comadres», nos saludó, abrazándonos a ambas. «El plan está en marcha». El investigador encontró su debilidad. Aparte de las mujeres ricas, le gusta el dinero fácil. Está metido en inversiones de bienes raíces un poco turbias. El plan era simple, y era brillante. Sofía era la carnada. Usaríamos el resto del dinero que me quedaba para hacerla parecer una inversionista viable. Sofía contactaría a Ramiro. Le diría que finalmente había superado el duelo, que había vendido todas las propiedades en México, mi tierra, y que quería invertir esa gran suma de dinero, y que quería que él por los viejos tiempos la asesorara. «¿Crees que caiga Arturo?», preguntó Sofía, su voz temblando pero decidida. «Mija», dijo Arturo, «un alacrán siempre es un alacrán. Huele la lana y se vuelve loco. Va a caer». Sofía hizo la llamada desde un teléfono nuevo. La ensayamos docenas de veces. Su voz tenía que ser la correcta, vulnerable, pero no débil, buscando consejo, pero no piedad. Cuando Ramiro contestó, su voz fue exactamente como la recordábamos. Suave, encantadora, falsa. «Sofía, qué milagro, querida. ¿Cómo has estado?» «He estado sobreviviendo, Ramiro, pero estoy lista para vivir de nuevo. Tengo una cantidad considerable de la venta de las tierras de mi madre. Necesito invertir, y solo confío en ti». Hubo una pausa. Podíamos oírlo casi sonreír al otro lado de la línea. «Claro, querida. Por supuesto. De hecho, tengo un desarrollo una oportunidad exclusivo. de oro». ¿Por qué no nos vemos? Podemos cenar. Hay un restaurante maravilloso en River Oaks, ¿lo conoces? Se llama La Griglia. Me encantaría, dijo Sofía, su voz como el acero envuelto en seda. La noche de la cena, Houston se sentía húmedo y pesado. Arturo y yo estábamos en una camioneta rentada al otro lado de la calle, equipados con el mejor equipo de grabación que el dinero del investigador podía comprar. Sofía entró al restaurante. Le habíamos comprado un vestido elegante, un Chanel de segunda mano que la hacía ver como la millonaria que pretendía ser. Era una actuación digna de un Oscar. Ramiro la recibió con un abrazo que nos dio náuseas. Estaba más gordo, más rosado, con un traje caro que gritaba «Nuevo rico». Se sentaron en un reservado. El investigador había logrado sobornar al mesero para colocar un micrófono en el centro de mesa. Podíamos oír todo. Al principio fue pura labia. Le habló del terrible accidente, de cómo él nunca lo superaría. Luego pasó a los negocios. El desarrollo. Necesitaba liquidez rápido. Una inversión de $2 millones. Le prometió triplicarlo en 6 meses. Sofía jugó su papel. «Es mucho dinero, Ramiro, y después de lo que pasó, tengo miedo». «Miedo, querida, es lo que nos impide triunfar», dijo él, sonando como uno de esos gurús falsos. «El dinero está para moverse». «Lo sé, pero ¿cómo sé que esta vez todo es seguro? La última vez lo perdí todo». Ramiro suspiró irritado. «Sofía, el incendio fue una tragedia, un accidente. Ya te lo dije». «¿Lo fue, Ramiro?» La voz de Sofía se quebró, pero era parte del plan. A veces sueño con Mateo. Sueño que me llama». «No hagas esto», dijo él, su voz perdiendo la calidez. «Encontré algo en la casa, Ramiro», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. Pude oír cómo Ramiro dejaba caer su tenedor. «¿Qué encontraste?» «Tu gemelo, el que te dio mi madre». Estaba en el cuarto de Mateo. Silencio, un silencio largo y pesado. Arturo y yo nos miramos en la oscuridad de la camioneta. «No sé de qué hablas», dijo Ramiro, pero su voz había cambiado. Era plana. «Sí, lo sabes.
Tú estabas allí, ¿verdad? No estabas en Hermosillo. Sofía, estás delirando. No me mientas más, gritó Sofía, y esta vez no era actuación. El dolor de 5 años explotó. Mataste a mi hijo. Lo mataste por dinero. Confías. Ramiro trató de calmarla, mirando alrededor. Baja la voz, por el amor de Dios, estamos en un restaurante. No me importa. Y entonces, Ramiro cometió el error que todos los arrogantes cometen. Subestimó a su víctima. Se inclinó sobre la mesa, su voz un siseo venenoso. Está bien. ¿Quieres la verdad? ¿La puedes manejar? Sí, yo estaba allí. El incendio no fue un accidente. Fue una necesidad. Estábamos ahogados en deudas. Ese rancho polvoriento no valía nada. Pero el seguro sí. Y tú estabas tan deprimida. Fue una salida limpia. ¿Y Mateo? Susurró Sofía, las lágrimas corriendo por su rostro. Mateo. Ramiro hizo una pausa. Mateo fue un error de cálculo. Se despertó. No debía estar allí. Se suponía que dormiría contigo, pero se fue a su cuarto. Cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. El acelerante había prendido. Tuve que elegir, salvarte a ti, o perderlo todo. Tomé la decisión de negocios. Arturo apagó la grabación. Lo tenemos, Elvira. Lo tenemos. En ese momento yo ya estaba fuera de la camioneta. No sé cómo crucé la calle. Entré al restaurante. La gente me miraba, esta vieja trailera con jeans y ojos llameantes. Fui directo a la mesa. Ramiro me vio y su rostro se volvió blanco como el papel. ¿Tú? No le di tiempo de decir más. Mi mano derecha, la que había apretado el volante por 50 años, se estrelló contra su cara. No fue una bofetada, fue un puñetazo. El sonido fue seco. Cayó de la silla, llevándose el mantel y los platos con él. Eso, dije parada sobre él temblando de rabia, es por Mateo. Sofía estaba paralizada, mirando la escena. La seguridad del restaurante venía corriendo, pero Arturo ya estaba allí, mostrando la grabación y su teléfono, que estaba en línea directa con el detective de la policía de Houston, que el investigador había preparado. El arresto de Ramiro fue un espectáculo. Lo sacaron esposado del lujoso restaurante, con su traje caro manchado de salsa y vino. Su nueva esposa se enteró por las noticias de la noche. Sus cuentas fueron congeladas. Sus inversiones turbias salieron a la luz. El caso en México se reabrió. La confesión grabada era todo lo que necesitaban. Un mes después, Sofía y yo estábamos de regreso en Sonora. Estábamos frente a la casa quemada, pero esta vez era diferente. Sofía había traído una pequeña cruz de madera blanca. La plantó en el suelo justo donde estaba la entrada. Descansa en paz, mi niño, susurró. Mamá y la abuela hicieron justicia. Ya puedes irte. Miré hacia la ventana del segundo piso. No había nada. Ni sombra, ni silueta, ni frío. Solo el hueco vacío contra el cielo azul. Por primera vez en 5 años el aire alrededor de la casa se sentía limpio. Se sentía en paz. Subimos al Kenworth. El valiente nos esperaba. ¿Qué harás ahora, mamá?, preguntó Sofía mirándome. Tengo una carga de tomates que llevar a Tijuana, dije sonriendo por primera vez en lo que pareció una vida. La carretera espera. ¿Puedo ir contigo? La miré. Sus ojos ya no estaban muertos. Estaban cansados, tristes, pero vivos. Había un largo camino por delante para ella, pero ya no estaba sola. Claro que sí, mija, le dije. Hay mucho espacio. Arranqué el motor. El ronroneo familiar me llenó de calma. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. La casa calcinada se hizo pequeña. El pasado siempre estará allí, pero ya no nos tenía ancladas. La justicia no borra el dolor, pero te permite seguir conduciendo. Y yo, Elvira Robles, tenía muchos kilómetros por recorrer. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, de esta reflexión de vida. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que en esta comunidad no estás solo. Todos cargamos algo. Ahora, te invito a que me dejes un comentario. ¿Qué te pareció el camino de Elvira? ¿Has sentido alguna vez que la vida te pedía sacar fuerzas que no sabías que tenías? Me encantaría saber de ti. Sígueme para más historias y reflexiones de la carretera. Y dime, ¿qué otros temas o historias te gustaría que contáramos aquí? ¿Tienes alguna experiencia que quieras compartir? Ah,
Y cuéntame desde qué ciudad o pueblo me estás leyendo. Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras rutas. Como forma de agradecerte por estar aquí, por apoyar este canal que hacemos con tanto esfuerzo, he dejado un par de recetas que me han ayudado mucho en el camino. Allá abajo en el primer comentario fijado, son unas recetas de un té para la calma y unos dulces sin azúcar, para cuidarnos el cuerpo mientras alimentamos el alma. Gracias por ser parte de esta familia. Que Dios te proteja a ti y a los tuyos en cada kilómetro de la vida.